de inteligencia sobre este hecho. Otro es mecanismos de duplicación de identidades para individuos con pedido de captura, realizadas por personal dentro del Congreso de la Nación. Otro dice, Infrans, corrupción descentralizada, relación con Comodoro Pi. Este es el primer documento de términos generales, pero el segundo documento de esta carpeta es el diagrama de una campaña presidencial. Hay prueba que recogimos el día del allanamiento. Esta información que sale de las computadoras la pudimos ver mucho más tarde cuando Prefectura extrae la información y recién la vamos tratando de ver de algún modo a través de una computadora que no tiene la capacidad suficiente, no tenemos los software y no tenemos el conocimiento, pese a que hemos hecho reclamos desde el primer día para que nos den alguien, un técnico o una computadora con un poco más de memoria, pero no lo hemos conseguido. Lo que nos dificulta mucho el acceso a la información. Y creemos que el acceso rápido a la información, cuando hay mucha gente que fue objetivos de esta organización, es primordial. Es importante que la causa avance con velocidad, porque si la gente fue ablandada, fue carpeteada, fue extorsionada, y la justicia tiene la información, ¿qué seguridad le podemos brindar a esas personas? Este diagrama de campaña es de un candidato, ¿sí? Pero lo importante, ¿sí? Hace diagrama de campaña, la lógica medular de la campaña, diagnóstico de nichos de recepción. Pero lo importante es lo que dice al final, dice, nosotros le brindaremos un plan de entrenamiento diseñado y aplicado por el Consejo de Asesores del Presidente de los Estados Unidos. Habla de cómo se construyen los ejes comunicacionales. Habla de la estrategia de filtraciones programadas. Hay un gabinete que nosotros pudimos observar, que no viene al caso mencionar quiénes son gabinete, ni tampoco hacer nombres, ni de ese tipo de cosas, sí decir que decía será responsabilidad del jefe de campaña de recluir a un grupo de trabajo satélite, poco confiable, para el desarrollo de tareas menores. El fin no son las tareas, sino la divulgación por parte de los infieles de información que generen reacciones de los opositores, haciéndoles anticiparse a hechos que no ocurrirán. Después hay protocolos de seguridad informática, entrenamiento mediático. Muchas gracias. Los media coach se diseñaron básicamente para lograr el efecto contrario del que tienden a esgrimir. Ayudar al candidato a que sea un eficaz comunicador. La experiencia internacional nos demuestra que han sido más proclives a que aumente la dependencia del candidato a su jefe de prensa y le tenga pánico
al error. ¿Sí? Nosotros le brindaremos un plan de entrenamiento diseñado y aplicado por el Consejo de Asesores del Presidente de los Estados Unidos. Y luego habla acerca de la construcción de los primeros ejes comunicacionales. Digo, esta información fue encontrada en una asociación dedicada al espionaje ilegal, político, judicial y periodístico. No dice nada del candidato. Sí dice mucho del grado de exposición al que estamos sometidos los jueces, los fiscales, los periodistas, los políticos, frente a estas organizaciones de espionaje que se relacionan con el poder, generan esta relación promiscua, facilitando a veces investigaciones, a veces favores personales, incluso cuestiones humanitarias. Hay casos de alguien que ha tenido un familiar enfermo, inmediatamente le han ofrecido traslados y soluciones, y se va generando esta relación que en un momento, con esta organización delictiva, todo se confunde y todo aparece turbio precisamente porque lo que se llega a conocer son los objetivos de la organización ilegal. También, en términos generales, se encontraron diversos informes de inteligencia. Fundamentalmente interesan las fechas para saber desde cuándo funcionaba la organización y que tenía vinculaciones con organismos de inteligencia. Acá hay uno del 5 de agosto del 2016, producido por la Dirección Escuela Nacional de Inteligencia. Acá hay otro informe de inteligencia. Aclaro, sí, que sean informes de inteligencia no significa que la información allí sea veraz. Muchas veces incluso se vuelca información falsa para dañar a la persona que están investigando. Luego hay fotografías, muchas, ¿sí? Hemos visto algunas pocas por ahora, de sus apariciones, algunas que aparecen vinculadas al Ministerio de Seguridad, pero debo hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Algunas que salieron en los medios de prensa, y ayer mismo el Ministerio de Seguridad hizo una aclaración que estas fotos en realidad no se corresponden a la detención de Ibar Pérez Corradi, ni tampoco se corresponden a una reunión del G20, con lo que de algún modo u otro están señalando que podría incluso el Ministerio de Seguridad haber sido víctima de una maniobra de espionaje en la cual se hizo confundir a un periodista o a un actor, a un funcionario o quien fuere, acerca del origen de estas fotos. De ahí lo importante de alcanzar la verdad. La verdad no en defensa de un periodista o de un juez, sino de la comunidad en general, que tiene derecho a información verídica. Si no es la detención de Ibar Pérez Corradi, no debería informarse que es la detención de Ibar Pérez Corradi. Luego hay otras fotos, ¿sí?, que además de las que se han visto, que son del diario Crónica y aparentemente han salido, ¿sí?, en la prensa. Hay otras fotos en las cuales nosotros estamos investigando, precisamente porque parecería que también está realizando funciones públicas, que no son esas dos que el Ministerio ha contestado. Muchas fotografías vinculadas a su actividad en los medios, ¿sí?, donde se lo mostraba como un experto en narcotráfico, un experto en terrorismo,
¿sí? Y donde se lo ve realmente en muchos medios de comunicación, precisamente porque uno de los objetivos de esta organización era generar fuertes vínculos con la prensa, con los medios y con los periodistas. Luego, algunas fotos que son, por su contenido, la verdad que muy duros, donde se ve operativos, ¿sí? Gente muerta. Operativos. Cámaras de televisión. Más operativos por narcotráfico. Más operativos por narcotráfico. Todas estas, y podría seguir, esto es otro, bueno. Estoy hablando de una persona que no es un funcionario público, que no trabaja para el Ministerio de Seguridad, que no trabaja para la Agencia Federal de Investigaciones. Podrá ser producto de la extorsión, podrá ser producto, pero esto era el contenido de su teléfono. Y habrá que analizarlo. Acá hay una imagen donde se le observa a D'Alessio y a Echevez en Pinamar. Mientras Echevez lo filmaba a D'Alessio junto con el fiscal, D'Alessio lo filmaba o lo fotografiaba a Echevez. Todas las partes han comprobado la presencia de esa reunión y no le faltó documentos que acompañan. Acá lo que podemos ver son otras fotografías que se son tomadas con dron, ¿sí? Con cámaras que vuelan por los aires. Después vamos a ver cómo se usan estas clases de filmaciones y otras que se hacen subterfugiamente cuando se está conversando con algunos dispositivos en las investigaciones puntuales. Hay informes de inteligencia que tienen el sello de la Embajada de los Estados Unidos. Este es un informe dirigido al señor juez federal Dr. Marcelo Aguinsky. Quiero decir que se desconoce la autenticidad de este sello, de este escudo. Lo que queda en todo caso en evidencia es la utilización por parte de esta organización de ese membrete. Un informe similar, también con un sello, en este caso del Ministerio de Defensa de Israel. Es un reporte internacional donde habla de agentes de inteligencia, es un informe también de inteligencia. Acá tenemos un reporte de un transporte aéreo irregular, con fotos obtenidas en principio por radar. Otro de los temas que ha llamado mucho la atención es la posibilidad de extraer personas con aviones, las valijas
diplomáticas, las relaciones también con la DEA, que se van a observar bien claramente en uno de los casos que hemos tratado en la primera resolución, que tiene que ver con PDVSA o Bruce Adobat, pero hay prueba que al menos en esta instancia se puede poner en conocimiento de este modo. Por ejemplo, una conversación entre el fiscal, el usuario utilizado por el fiscal o indicado al fiscal, que dice, donde Marcelo D'Alessio dice: si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino, que seguro le vas a sacar mucho provecho. Luego, en las conversaciones con Echevez, también hay una mención al momento en que el ex canciller Héctor Timerman abrió las valijas y, haciendo alusión a las consecuencias de ese acto, el señor D'Alessio dice: Timerman abre las valijas después de la cumbre con la geolocalización, que son valijas especializadas que una vez que vos las abrís ya generan la geolocalización. Ahora te voy a explicar lo que es. Timerman decidió abrir las valijas, gastó 68 millones de dólares y ¿qué hizo Estados Unidos? Nos rompió a todos los de la DEA de acá y a nosotros nos mandaron a Montevideo. Esa es conversación con Echevez. Pero de la conversación de esta que nosotros consideramos como la prueba no contaminada, aquella que se secuestra de los teléfonos, aquella que se encuentra en las computadoras, tenemos, por ejemplo, este audio. Y a tu disposición, si hay que extraer a alguien, nosotros vamos a tener una extracción seguramente el jueves o viernes de esta semana. Así que si tú necesitas extraer a alguien, tal vez tengo un lugar con 16 plazas, ¿ok? Y es a cambio de nada. Esa es nuestra única condición siempre, nada. Un abrazo muy grande. Y después continúa con otro mensaje que permite inferir de dónde se extraería esa persona. Yo no creo que Maduro tenga muchas ganas de estar en nuestros headquarters en Maine, por ejemplo. No lo veo. ¿Cómo le llama? Trump, ¿no? Get out, ¿cómo es que dijo el otro día? Hand off, una cosa así, era buenísimo. Me hace acordar Dora the Explorer, ¿viste? Cuando te enseñan a los latinos a hablar en inglés. Lo de las extracciones de personas no parece aislado. Acá hay una conversación entre Marcelo D'Alessio y una persona identificada como Mario Montoto, donde dice: todo perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes seguramente regresamos por 48 horas a Venezuela. 9 aeronaves procedentes de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren. Cuídate, por favor. Y otra vez Marcelo D'Alessio escribe: estimado amigo, de mi viaje he traído información valiosa respecto a PDVSA en Argentina. La procesé y ya mañana tengo a un exdirector de la filial argentina que se quiebre y quiere aportar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro.
y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri y haré que así sea. Quería que seas el primero que lo sepas. Postdata, sí, le voy a devolver a la mamá. Perdón, doctor, ¿a quién se estaba dirigiendo? Porque los taquígrafos no... En esa... El mensaje es de una conversación de WhatsApp entre Marcelo D'Alessio y un usuario identificado como Mario Montotto. Ah, está bien. Luego, Marcelo D'Alessio dice, en la misma conversación y con la misma persona, abrazo grandote, logré que se quiebre el exdirector de PDVSA. Sale el domingo en Clarín y el lunes lo entrego a Stornelli. Hay otros elementos que vinculan la actuación de esta asociación con la DEA. Incluso hay contactos, muchos, que dicen Rolo DEA. Otra conversación con otro abonado telefónico, donde D'Alessio dice, fui 2 veces a Venezuela a extraer personal de la Embajada Americana en Caracas y ahora estoy con un tema que vas a leer el domingo de PDVSA. Le contesta, me imagino Estados Unidos en Venezuela espectacular. Luego tenemos algunas fotos acerca de esa entrevista que después la vamos a analizar puntualmente cuando veamos el caso PDVSA. Y otra foto, ¿sí?, con el testigo que se había mencionado, Leonardo Fariña, con periodistas. Ya algo se anticipó, el caso PDVSA, que tiene como objetivo a Brusa Dobat. Yo voy a ser muy cuidadoso en el momento del relato de estos casos. Fundamentalmente voy a exponer lo que al respecto dijo la Comisión Provincial por la Memoria. En el caso identificado como Brusa Dobat, señalan los peritos intervinientes que en el presente caso pudo detectarse una amplia cantidad de contactos, señala la comisión, pudo detectarse una amplia cantidad de contactos con los que Marcelo D'Alessio coordinó y articuló las maniobras de inteligencia que implicaron el ablande e incorporación de las declaraciones de Brusa Dobat en la Justicia Federal. Los núcleos de conversación detectados mediante el análisis de la prueba vinculada al caso son los siguientes: Poder Judicial de la Nación, medios de comunicación, personas a las que le reportó la operación y otras personas a las que se los puso en conocimiento acerca de
la situación en la que se había colocado a la víctima. En el núcleo del Poder Judicial menciona a un juez federal y luego menciona al fiscal federal doctor Carlos Stornelli. Las conversaciones entre Marcelo D'Alessio y quien figura como usuario Carlos Stornelli se producen desde los primeros días, del 23 de enero, en los que la operación contra el señor Bruce Adobat se estaba produciendo. Las mismas continuaron durante el transcurso de la operación y culminaron el día 4 de febrero del 2019, luego de que el mencionado exfuncionario de PDVSA declarara en sede judicial. Digo, voy a solamente leer los informes producidos por la Comisión Provincial por la Memoria como un modo de exponer. Este caso recibió tratamiento en la resolución anterior, así que algunos pasajes de aquella resolución también van a ser leídos para poder comprender en su magnitud. Pero, insisto, el modo de informarles y poder cumplir con el reclamo y la necesidad que tiene esta comisión es siendo estrictos con la letra de la ley y señalando que esto es lo que informó la Comisión Provincial por la Memoria. Transcribe mensajes de WhatsApp entre el usuario identificado como Carlos Stornelli y el señor Marcelo D'Alessio. Y dice Marcelo D'Alessio: mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de una residual de PDVSA que sigue operando en el país. Si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino que aseguro le vas a sacar mucho provecho. Luego sigue la comunicación entre los mismos usuarios y dice: en 10 siento a un director, entre comillas, arrepentido de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo y podemos bloquear fondos. Mauro está al tanto vía Mario M, que hoy regresa. Qué bueno, contesta. Otra vez, entre los mismos usuarios, el señor D'Alessio dice: no paró de dar datos chequeables durante 2 horas. El lunes te lo siento, entre paréntesis, antes que lo maten. Perfecto. Gracias. El señor D'Alessio dice: esa es mi égida. Ja. Trabajamos prolijo, sale en tapa del domingo de Clarín. Perdón, doctor, que insista, pero la gente de taquigrafía tiene que tener... Cuando se está produciendo este diálogo, ¿el otro usuario quién es? Es un usuario asignado al señor Carlos Stornelli. Gracias, doctor. Luego analiza el otro núcleo de comunicación, que denominan núcleo de comunicación. Primero hizo un análisis del Poder Judicial y después núcleo medios de comunicación. Y la comisión dice: del análisis de las conversaciones mediante la plataforma WhatsApp se identificaron comunicaciones de la operación llevada a cabo contra el señor Bruce Adobat a una serie de comunicadores y empleados de productoras de medios. Las mismas tenían como objetivo principal informar las novedades del caso del arrepentido y del supuesto bloqueo de fondos de la empresa PDVSA en Uruguay. Asimismo, uno de los móviles principales era acordar fechas para realizar entrevistas con el supuesto, entre comillas, arrepentido Gonzalo Bruce Adobat. Luego señala a varios empresarios de medios y periodistas
donde me vuelvo a sentir en la obligación de aclarar que muchos periodistas pueden haber sido afectados en su buena fe y haber formado parte de una maniobra de espionaje ilegal iniciada con anterioridad de la que ellos no tenían conocimiento. Por eso la importancia, tanto para los medios de prensa, los periodistas, los jueces, de la responsabilidad de tratar de llegar a la verdad y, en el caso de los periodistas, brindar información verídica, que es el eje número 1 que plantea la UNESCO en función de la libertad de expresión. Y es el eje número 1 de quienes estamos dedicados a la actividad judicial, que es la búsqueda de la verdad. Señala la comisión que van a destacar fragmentos significativos de conversaciones mantenidas por D'Alessio con un usuario asignado como Daniel Santoro. Se localizaron 2 archivos diferentes vinculados a 2 posibles números del mencionado Santoro. Dice así, Marcelo D'Alessio: hola, llegué muy preocupado y seguramente volvemos el jueves o viernes. Venezuela es un medio y no un fin en sí mismo. Tengo info muy jugosa para vos. Nos vemos el miércoles y gracias por preocuparte, lo valoro mucho. Y acá comienza una conversación con un usuario vinculado a Ricardo Bogolyuk, que dice: mañana logramos que decida colaborar el doctor Gonzalo Bursoni. En el teléfono del señor D'Alessio, Bursoni, Bruce Adobat estaba identificado como Gonzalo Bursoni. Pero las propias referencias y como lo señala la comisión permitieron determinar que se trataba de Bruce Adobat. Y este mismo mail dice: exgerente de compras y suministros de PDVSA, Argentina, y luego formó parte del directorio desde el 2012 al 2014. Conoce todos los ilícitos que la compañía venezolana realizó en Argentina para desviar fondos del gobierno venezolano a paraísos fiscales. Mañana lo siento con Daniel Santoro. Una vez publicado en Clarín, no tiene vuelta atrás. El encuentro es 12:30 en Sarquis. Si te parece, ya hablamos con Carlos, entre paréntesis Stornelli, que sigue en Pinamar, para que el lunes le tome una testimonial. Aguardo instrucciones. Sigue esa misma conversación y el usuario de Marcelo D'Alessio dice: empezó la entrevista, lo contuve, entró en pánico, ya está hablando. Y el usuario de Ricardo Bogolyuk contesta: bien, genio. Otras personas con conocimiento de la operación, informa la comisión, Mario Montoto. Es el mail, ese mensaje que ya se leyó, que dice: todo perfecta la extracción de los 4 objetivos de la embajada. El lunes seguramente regresaremos por 48 horas a Venezuela. Y luego dice: estimado amigo, de mi viaje he traído información valiosa respecto de PDVSA Argentina. La procesé y ya mañana tengo un ex directivo de la filial argentina que logré que se quiebre y quiere aportar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri y haré que así sea. Quería que seas el primero que lo sepas. Postdata: sí, le voy a devolver a la mamá. La respuesta es: bueno, yo hoy a la noche regreso. Estoy también muy cansado, no paré un minuto. Abrazos y felicitaciones. También sobre el caso PDVSA,
hay conversaciones con un usuario identificado como Rolo Dea. ¿Qué dice Marcelo D'Alessio? Mañana domingo va a ser el centeno de PDVSA. El lunes lo entrego a Stornelli. Y el usuario identificado como Rolo Dea dice, ¡Juá! ¿Quién es ese? D'Alessio contesta, el exdirector de PDVSA. Y Rolo Dea dice, ¡puf! ¡Qué bomba! Excelente como siempre. Hay otras conversaciones vinculadas a esto con Romina Aduana, con Andrés Goldenberg. Y la comisión dice, en torno a este caso, que a modo de síntesis y respecto a las posibles tareas de inteligencia ilegal vinculadas al caso Bruso de Abad, podemos caracterizar los hechos preliminarmente de la siguiente manera. Se implementó un mecanismo para obtener de la persona objeto de la operación un testimonio relevante para una causa judicial y su utilización en los medios masivos de comunicación. Mecanismo denominado por el propio D'Alessio ablande o quiebre. Se detecta comunicación con actores estatales, en particular con el usuario registrado como Carlos Stornelli. De estos hechos se han encontrado en los teléfonos y en las computadoras del señor D'Alessio fotos de la entrevista a Brusa Dobat. Y no creo que vean, pero abajo hay un cuaderno con anotaciones donde se observa la historia de PDVSA, los distintos directores. Ese cuaderno lo encontramos también en el domicilio de Marcelo D'Alessio. Acá habla de PDVSA, en otras páginas habla de datos sensibles de esta persona. Esta fotografía también estaba en el teléfono o en la computadora. La nota a la que hacía referencia del diario Clarín. La entrevista es el 30 de enero con el periodista Santoro. La nota de Clarín es el 3 de marzo. El 4 de febrero es la declaración con Stornelli, que también estaba allí, en el teléfono en la computadora de Marcelo D'Alessio. Y también estaban fotos de otras entrevistas que realizó con posterioridad y que, según otras informaciones que ahora vamos a leer, lo llevaba el propio D'Alessio. Cuando tratamos este caso, al dictar la primera resolución donde dábamos cuenta de la existencia de una asociación ilícita, dijimos que había maniobras de esta organización, la que formaba parte de D'Alessio, de un plan para bloquear los fondos de la firma venezolana PDVSA. Con mención de la prueba que teníamos por ahí, en aquel momento, otra fuente que era
los audios de Chévez. Esos audios de Chévez dicen, por ejemplo, en un momento, el señor Marcelo D'Alessio dice: al final conseguí que el de PDVSA sea un arrepentido, ¿viste? Pero también hace mención a este cuadro que les vi y explica cómo lo hizo. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es toda la información, la estoy pasando. No tengo apuro, pero mirá, hice el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 hasta el 2019. ¿Quién era el presidente de PDVSA? Y vemos el cuaderno y vemos el modo en que se fue obteniendo esa información. El tipo habló durante 3 horas y yo lo que hice fue ir anotando. Tengo el arrepentido. En un momento, en esta conversación que sigue manteniendo con el Chévez, explicándole lo que fue su operatoria, dice Marcelo D'Alessio, me dice que no quiere denunciar, pero si sos el director, porque yo me acuerdo, vos no eras gerente, vos no eras director. Ah, papito, te olvidaste. Luego habla con el propio Chévez acerca de los datos sensibles de Bruce Adobat. Todas estas grafías seguramente van a ser peritadas para determinar si efectivamente fueron suscriptas, realizadas por una persona que en este momento está procesada por espionaje, por una asociación ilícita dedicada a estas actividades. Hay una declaración que hace Bruce Adobat a un periodista que logramos acompañar al expediente en esta primera resolución que se dictó el 25 de febrero. No teníamos los mismos elementos de prueba que tenemos ahora, pero en esa resolución, en ese reportaje que se transcribe, Bruce Adobat dijo que D'Alessio se presentó como jefe regional de la DEA. D'Alessio me dijo que conocía detalladamente mi historia laboral y me ofreció ayudarme para que éste nunca se formalice a cambio de más información sobre otras empresas de PDVSA en la Argentina. Puntualmente me dijo que siguiendo los protocolos de la DEA, yo debía formalizar una denuncia ante el fiscal Stornelli y luego presentarme a entrevistas para el diario Clarín, Todo Noticias y América 24. Y que si lo hacía así, mi familia y yo íbamos a estar protegidos por la DEA. Luego cuenta que el miércoles 30 nos reunimos en el restaurante Sarkis, en la calle con Santoro. Es ahí donde me hizo la entrevista que salió publicada en Clarín el domingo 3. El lunes 4 a las 9:30 D'Alessio me pasó a buscar por casa. Vino en una camioneta Land Rover ploteada de azul y negro. Los 2 hombres que iban en el asiento delantero era personal que trabajaba para la DEA. Esto es lo que dice el señor Bruce Adobat en una de las entrevistas que le realizan con posterioridad a este hecho. Me llevaron a los tribunales federales de Avenida Comodoro Pi, donde está el despacho del fiscal Stornelli. Entramos y pasamos al despacho del fiscal. D'Alessio me lo presentó, nos dimos la mano y D'Alessio le explicó a Stornelli mi situación. También hablaron con gran familiaridad de la enfermedad de un amigo en común. D'Alessio se quedó en el despacho de Stornelli charlando con él. En el tramo final de mi declaración se sentó junto a mí. Ese mismo lunes, a media tarde, me encontré con D'Alessio en Salta y San Juan, a una cuadra. Subí a la misma camioneta azul y negra que D'Alessio estacionó adentro del predio del canal. Fuimos al estudio de TN.
donde el periodista Rodrigo Alegre me entrevistó por espacio de aproximadamente unos 20 minutos. Nuevamente me permito aquí hacer una aclaración. El señor Bruce Adobat dice que fue llevado a un canal de televisión y esto no hace a la responsabilidad penal, incluso moral o ética del periodista que lo entrevistó. Será su conocimiento de que forma parte de un engranaje de espionaje legal lo que lo hará responsable o no. Pero será, sí, seguramente, el compromiso de los representantes, tanto judiciales como de la Cámara de Diputados y Senadores, los que van a tener que articular un sistema para que la verdad llegue a la ciudadanía, para que no se les inocule hechos que son producto de maniobras de espionaje. Y acá también señala el señor Bruce Adobat, quiero que quede claro que no fui a declarar ante el fiscal ni a prestarme a entrevistas periodísticas por iniciativa propia, sino inducido y coaccionado por las circunstancias. Vamos a darle al doctor Ramos Padilla 5 minutos de descanso. También vamos a darnos nosotros 5 minutos para salir de nuestro asombro. Les pido que no atropellen en la puerta del toilet y a los 5 minutos reiniciamos porque hay todavía un cúmulo de información muy importante. Gracias.
Por favor, si volvemos a tomar asiento. Los medios de comunicación que están transmitiendo, les aviso que en un par de minutos se reinicia la sesión. A los señores diputados, señoras diputadas, el doctor Ramos Padilla ya está sentado en la cabecera de la mesa. Les ruego que vayamos tomando asiento para reiniciar la audiencia. ¿Por qué quedamos tan alejados? Bueno, el doctor Ramos Padilla va a reiniciar su exposición. Vuelvo a recordar que a la finalización de la misma, los señores diputados y diputadas van a tener la oportunidad